Bueno, vamos a ver en este video, vamos a ir en forma concreta a crear nuestra primera clase. Recuerden que la clase es el molde y vamos a ver cómo crear los objetos a partir de esa clase. Lo que vamos a hacer es, yo tengo el NetBeans en donde no tengo ningún proyecto. Lo que voy a hacer, me voy a venir, voy a crear un proyecto nuevo. Va a ser un proyecto Java, una aplicación Java. Le voy a decir que esto es el proyecto de la unidad 4. ¿Sí? Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Le vamos a dar Finish. Ahí se está creando el proyecto. Vamos a ir al package principal. Bueno, me crea el código, digamos, la clave, la clase principal de este proyecto, que tiene el programa principal acá, en donde uno puede escribir el código. Bueno, para comenzar a hacer una clase, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si yo necesito guardar los datos de una persona, ¿no? Voy a poner acá, esto lo estoy creando ahora en este momento. ¿Qué pasa si yo quiero guardar los datos de una persona? Por ejemplo, debería guardar el nombre, debería guardar el apellido, debería guardar la edad y debería guardar el domicilio, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo necesito guardar estos 4 datos de una persona de una manera única, de una manera estructurada? Tendría la posibilidad en un programa principal, por ejemplo, de crearme varias variables, string, por ejemplo, para guardar el nombre, otra para guardar el domicilio, el apellido, perdón, otra variable suelta para guardar la edad y otra variable también suelta para guardar el domicilio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en el programa principal tendría estas 4 variables, esto me permitiría únicamente almacenar los datos para una sola persona. O sea que si yo quisiera hacer lo mismo aquí, podría guardar los datos de una persona. Por ejemplo, mi nombre, mi apellido, mi edad y mi domicilio. Pero si necesitaría guardar 2 personas, debería multiplicar esto por 4, una cosa así. ¿Sí? Porque esto sería para la persona 1, para el apellido de la persona 1, la edad de la persona 1 y el domicilio de la persona 1. Esto sería de la 2, esto sería de la 2, esto sería la edad de la persona 2 y esto sería el domicilio de la persona 2. Pero ¿qué pasa? Si ya con 2 tengo problemas, con 3 voy a tener más problemas. Y si tuviera 100.000 personas, esto no sería la solución para poder registrar los datos de una persona. Lo que vamos a hacer es crear una estructura contenedora que me permita almacenar los datos de una persona de una manera estructurada y única. Esa manera estructurada y única e íntegra se llama clase. Lo que vamos a hacer es, me voy a venir al proyecto principal, voy a presionar el botón derecho, le voy a dar New y le voy a dar Java Class. No le voy a dar Java Main Class como veníamos trabajando antes. Le voy a decir que es una clase. A esa clase le voy a decir que esa clase se va a llamar persona. Le voy a dar Finish. Y persona, fíjense que la clase persona me dice que es public class persona. Empieza en esta llave y termina acá. Acá me dice el package, o sea la carpeta donde está guardado, ¿sí? Lo que me dice aquí es que aquí empieza la definición de la clase persona y aquí termina. Las clases para contener datos, por ejemplo, estructurados de los datos de una persona, van a tener atributos. ¿Cuáles van a ser los atributos? Van a ser tantos como yo quisiera almacenar datos. Yo quiero almacenar el nombre, el apellido, la edad y el domicilio. Entonces, en este caso van a ser así. Voy a guardar string
para guardar el nombre de la persona, va a ser string para guardar el apellido de la persona, va a ser int, un atributo int para guardar la edad de una persona, y van a ser string para guardar el domicilio de una persona. Fíjense, ¿qué diferencia, qué es la clase esta? Es una estructura que me permite guardar estos 4 valores. Generalmente esto nosotros en el programa principal los llamamos variables, pero aquí al pertenecer a la clase se llaman atributos. Estos son los atributos. Ustedes en muchos videos estos atributos pueden tener algunos calificadores, algunos le ponen la palabra public, otros les ponen la palabra private, pero nosotros los vamos a registrar de esta forma. Si no le ponemos ni la palabra public ni la palabra private, por defecto son privados. Bueno, lo que dijimos es que la clase persona va a tener estos 4 atributos. Esto es una estructura cerrada. ¿Por qué? Porque como no le puse la palabra public, esos atributos son imposibles de tocar o de guardarle algún valor desde el programa principal. Para ello, y voy a volver un poquito a la imagen anterior de las clases y objetos. Acá ustedes observen que el proceso de creación de cada uno de estos objetos, vamos a hablar en terminología orientada a objetos, esto sería la clase y estos serían los objetos. El proceso de creación de cada uno de los objetos tiene un proceso igual o similar. ¿Qué hace? La persona que está manejando la bloquera vierte cemento sobre la bloquera, o sea que le ingresa material a la bloquera, espera que frague y una vez que eso fraguó levanta este molde y ahí nace el objeto. En este caso, en la programación propiamente dicha, ¿cómo voy a hacer para que valores desde afuera ingresen a estos atributos? ¿Cómo haría? Para eso existe en la programación orientada a objetos un concepto que se llama constructor. El constructor no es más que un procedimiento, como vimos en la unidad anterior, o sea que puede ser public, void, voy a poner la palabra void aunque no la lleva, para que ustedes entiendan, es la palabra public void porque es un procedimiento y generalmente lleva el mismo nombre de la clase, o sea, persona. La idea del constructor es hacer un proceso que no, evidentemente al ser un proceso del tipo void no devuelve ningún resultado, pero la idea es que reciba tantos parámetros desde el programa principal y que me permitan inicializar estos atributos. O sea que si yo acá tengo un atributo string, tengo un int y tengo otro atributo string, lo ideal sería que reciba 4 parámetros. O sea que el primer parámetro sería el parámetro 1 que va a ser string, el tercer parámetro va a ser string y se va a llamar p2, el tercer parámetro va a ser int y se va a llamar p3 y el cuarto parámetro va a ser string y se va a llamar p4. La idea del constructor, como les decía, tiene la intención de inicializar los atributos de la clase. Y además, no tan solo eso, sino que permite que el objeto pueda nacer. Así como en la bloquera alguien le virtió, le tiró cemento arriba, o sea, desde afuera pusimos material sobre la bloquera y después al levantar ahí nació el objeto. El constructor tiene esa función, recibir desde afuera los valores que se van a guardar en estos parámetros. Entonces voy a decir que el nombre va a ser igual al parámetro 1 que me están pasando en ese procedimiento. El apellido va a ser igual al parámetro 2 que me están pasando.
La edad va a ser igual al parámetro 3 que me están pasando. Y el domicilio va a ser igual al parámetro 4 que me están pasando desde el programa principal. Bueno, acá yo le voy a hacer una corrección a este constructor. Acá voy a escribir, este es el constructor de la clase. Y estos son los atributos de la clase. Y el nombre persona acá, este es el nombre de la clase. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá está definida ya la estructura, o sea, el molde. Ese molde tiene el nombre, el apellido, la edad del domicilio y tiene su constructor. El constructor, como les decía, es un procedimiento que no devuelve ningún valor y que la intención es recibir valores de afuera e instanciarlo, y guardarlos en los atributos. No es necesario, es más, es recomendable que no lleve la palabra void, así que si la vamos a borrar, existe esa posibilidad únicamente con el constructor. Bueno, vamos a guardar esto. Bueno, acá la clase está perfecta. Ahora, ¿cómo podemos hacer para crear objetos a partir de esta clase? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al programa principal y aquí voy a hacer otra salvedad, otra aclaración importante. Cuando yo necesito declarar una variable, por ejemplo, int, que se va a llamar a, y le voy a poner un valor igual a 20, fíjense que primero va el tipo de datos y después va el nombre de la variable. Cuando nosotros creamos una clase, lo que estamos haciendo es creando un tipo de datos nuevo, que es un tipo de datos definido por el usuario. Por eso acá, cuando yo hice esta introducción, la programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver, son estructuras definidas por el usuario. Persona es una estructura definida por el usuario y es un tipo de datos nuevo. Voy a hacer aquí una salvedad. Los tipos de datos, existen dos tipos de datos que son los tipos nativos, que son el int, el double, el char, el string, el float. Bueno, tengo un montón de tipos de datos nativos. Pero a partir de esos tipos de datos nativos, el usuario puede crear tipos propios o definidos por el usuario. Esos tipos propios pueden ser, en este caso, por ejemplo, persona, que es un tipo de datos nuevo. Al ser un tipo de datos, cuando yo quiera crear un objeto de este tipo, lo que voy a tener que hacer es venirme al programa principal y bueno, como la regla es poner el tipo y poner el nombre de la variable, como en programación orientada a objetos se llama tipo y objeto, lo que vamos a decir es persona, vamos a crear la persona 1, ¿sí? Fíjense que el compilador no me dice ningún error. Si quiero crear otra persona, voy a hacer persona 2, y si quiero crear una tercera persona, persona 3. Entonces, persona 1, persona 2 y persona 3 son objetos de la clase persona. Serían los bloquecitos esos que vimos en el video. Pero a esto le falta algo. Acá yo los he declarado, pero no los he instanciado. O sea, al no invocar su constructor, estos objetos no nacieron nunca, digamos. Solamente se declararon y están creados, pero